Yo empecé arquitectura en Rosario, donde vivíamos en ese entonces. Soy un porteño, pero que ha vivido casi 15 años en Rosario, casi 30 años en el Chaco, casi un porteño vacunado, es decir, que conoce bastante del país y eso creo que también ayudó mucho. Yo diría que la formación universitaria no era solamente la académica, sino que era la formación en la cual uno sale de individuo y pasa a ser persona, es decir, a tener una visión social más comprometida con los grupos con los cuales trabaja, etc. Entonces yo creo que esa fue un punto importante. Y la arquitectura realmente parecía contener todos estos temas, es decir, que habría la posibilidad de una tarea mucho más definida en ese sentido. En el año 66 se intervino la facultad, se intervino la universidad durante el golpe de Onganía y nos fuimos de Buenos Aires, nos fuimos al interior y en el interior tuvimos una cantidad de experiencias muy importantes que son las que de alguna manera maduraron ese interés por el patrimonio, por la arquitectura histórica y por una vocación más dedicada hacia esa línea de trabajo. El hecho de haberme comprometido con dedicación exclusiva en la Universidad del Nordeste años después llevó a que prácticamente dejara el ejercicio de la profesión y me dedicara específicamente a la docencia y a la investigación. En el año 74 saqué la beca Guggenheim que me permitió recorrer América. Y entonces el escenario se me volvió a abrir enormemente y desde ese entonces yo creo que casi el trabajo ha sido el de ir vinculando grupos de investigación y de trabajo y de publicaciones y de difusión vinculados a la arquitectura latinoamericana, prácticamente en todo el continente. Y creo que esa ha sido una tarea que se ha mantenido con una vitalidad muy grande. En el año 85 se organizó el primer seminario de arquitectura latinoamericana en Buenos Aires y esto es una práctica latinoamericana movimentista que ha dado la posibilidad de un diálogo entre los arquitectos que diseñan y construyen, los arquitectos que están en la teoría, los que están en la crítica, los que trabajan en planeamiento, los que trabajan en vivienda, y una manera de ir incorporando permanentemente una lectura y una mirada transversal sobre la arquitectura latinoamericana, que es justamente algo que nos falta. Quizás mi vocación ha sido ser de puente entre gente que está en distintos lados trabajando sobre cosas similares, pensando siempre que este era un problema propio de su país y que no sucedía nada similar en otros lados, mostrarles que sí, que hay otras cosas similares, que hay otras personas que están pensando y sintiendo lo mismo, y que la manera de salir de su desarrollo es capitalizar la experiencia, la positiva y la negativa, para acumular, digamos, esa experiencia y no empezar todos los días de nuevo. Buenos Aires particularmente es una ciudad que siempre ha pensado en el futuro. Siempre el pasado fue un lastre y molestó. La prueba está que si se fundó en 1536, los edificios de vivienda más antiguos que podemos llegar a tener, incompletos, son de fines del siglo XVIII. Yo creo que el no poder rastrear con claridad, digamos, ese proceso cultural, ese proceso social, esos modos de vida que la ciudad tiene, es uno de los problemas en la amnesia, digamos, que esto significa. Entonces yo creo que es muy importante en la construcción de los valores de identidad y en esa construcción del patrimonio entender que el patrimonio se construye también como se construye y como lo vamos agregando. El patrimonio son valores agregados a través del tiempo. La arquitectura es un documento excepcional. Una carta de San Martín puede ser interpretada de muchas maneras, pero siempre dirá lo que físicamente allí está escrito y no más. En cambio, una obra de arquitectura uno puede entender cómo fue pensada, cómo fue hecha, cómo fue transformada a través del tiempo, cómo cambiaron los usos o cambiaron las funciones o cómo cambiaron los valores simbólicos que tenía ese edificio dentro del contexto en el cual estaba. Por lo tanto, para el que sabe leer en arquitectura uno puede entender muchas cosas del pasado, entender muchos elementos de la cultura y de los modos de vida de la comunidad. Y ese es el valor de identidad, digamos, que ayuda, ¿no es cierto?, a ir construyendo una identidad, un patrimonio y una cultura.
Hay que diferenciar lo que es un bien cultural, que puede ser una obra magnífica de arquitectura, y lo que es patrimonio. Patrimonio es cuando la comunidad se apropia del bien y le da ese carácter patrimonial. Lo otro lo podremos conservar porque es una responsabilidad conservar hechos culturales importantes, pero patrimonio es aquel donde la comunidad se apropia de él, lo cuida, lo mantiene y asegura su persistencia en el tiempo. Si no, evidentemente, no estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de otra cosa. Los criterios sobre el patrimonio han cambiado. Empezaron siendo lo histórico, lo antiguo, es decir, lo que tenía más de 100 años, luego fue lo histórico, de esa historia nuestra de héroes, próceres y batallas. Después pasó al patrimonio cultural y ya fue más amplio y podía ser patrimonio una estación de ferrocarril, un molino. Cambió el horizonte, la apertura que nosotros podíamos llegar a tener en esto. Pero hoy, en la realidad latinoamericana, también tenemos el patrimonio construido, es decir, lo que hemos recibido como herencia, como sociedad, que ha sido realizada con esfuerzo económico a través del tiempo y que no merece que nosotros lo destruyamos si todavía tiene posibilidad de vida útil. Nosotros destruimos irrazonablemente muchas cosas y las destruimos muchas veces para no hacer cosas mejores. El orden de prioridades en nuestra sociedad son resolver problemas sociales. ¿Por qué no utilizamos el patrimonio para resolver problemas sociales? Cuando yo pienso que en los últimos años, por ejemplo, hemos utilizado una fábrica como la Fabril para hacer la Universidad de Quilmes, o estamos utilizando talleres del ferrocarril para la Universidad de Lanús, pienso que estamos dándole un buen uso, un uso contemporáneo, moderno, digamos. Esta es la manera que nosotros pensamos que debe rescatarse el patrimonio. Puede ser un patrimonio industrial, como puede ser un patrimonio comercial, como puede ser un patrimonio residencial. Los problemas de vivienda. Vamos a ver los problemas de vivienda. Nosotros tenemos hoy en Buenos Aires casi la misma población que teníamos en el censo de 1947. Hemos duplicado la superficie cubierta de la ciudad desde el 47 hasta ahora. ¿Cómo no resolvimos el problema de vivienda? No lo resolvimos porque hemos construido para un uso terciario, comercial, oficinas, etc. Y porque además hay una enorme capacidad ociosa. Es decir, estas son las realidades, es decir, una mala programación, una carencia de planificación y una inversión de los recursos que en definitiva no han apuntado, lógicamente, a resolver los problemas centrales. ¿Por qué? Porque el problema quedó marginado. Yo creo que el tema esencial es el compromiso, ¿no? El compromiso cultural, el compromiso social. Creo que en la arquitectura está eso planteado como el eje fundamental. La comprensión que uno trata de realizar respecto a los temas de la historia de la arquitectura son justamente esos. La arquitectura como expresión de un hecho cultural y de un hecho social, como expresión de modos de vida y de formas de relación con las comunidades. Ese tema es el tema que a mí me parece clave y que me parece clave justamente en las necesidades de reflexionar sobre los problemas que tiene, digamos, la sociedad y desde qué podemos hacer desde la arquitectura para resolverlos.